¿Cómo están, amigos? Saludos. Por aquí les habla como siempre su amigo Rafael Valladares de Refrimundo. Miren, nos llamó una persona que tiene un cuarto frío porque se le había tenido un problema con el aspa del condensador y bueno, necesitaba de nuestra ayuda. Hemos venido, le colocamos una aspa nueva, ahí está el aspa anterior, pero pues quería mostrarles algo a ustedes bien interesante y una prueba de que Dios existe. Miren, tenemos un compresor Scroll que deliberadamente le removieron donde dice use solo para R410A. Se ve que se lo quitaron. Ahí tenemos el modelo del compresor, un compresor para R410. Es un compresor para R410 que está trabajando con R22, obviamente. Allá abajo está la bombona. Ahorita le vamos a conectar el manómetro para medir las presiones. Vamos a conectar nuestro dispositivo de seguimiento de ZZ porque realmente es algo que nos llama mucho la atención. Y no es solamente el tema de que trabaje un compresor para un cuarto frío de R410 para R22. Ya hemos hablado anteriormente en videos sobre este tipo de prácticas. Hay algo más todavía que quiero mostrarles. Bueno, aquí estamos dentro del cuarto frío. Como ustedes pueden ver, está enfriando. Está a -5 aproximadamente. Internamente está vacío, no tiene producto porque estaba fallando. Pero lo que les quiero mostrar es esto. A ver, bueno, primero que nada, y aquí tenemos el difusor. Es un difusor DF4 Frandark. Aquí tenemos la válvula de expansión. Pero vamos a ver si se logra ver lo que les quiero mostrar a ustedes. Vamos a ver. Vamos a quitar un poquito el hielo. No sé si se logra ver. Ya va. A ver. ¿Sí se ve? Se capta. Es una válvula de expansión para R404. Entonces, tenemos un cuarto frío de congelación. Ellos meten aquí masas para pasteles. Utilizo un compresor en R410, trabajándolo en R22 con una válvula de expansión con la expolización externa para 404. Por eso es que vale la pena conectar nuestro dispositivo de ZZ Controls para ver qué parámetros encontramos y compartírselo con ustedes. Porque, bueno, contraintuitivamente pareciera que está trabajando bien, entre comillas. Pero el cliente sí ha dicho, o el señor ha dicho que ha tenido problemas, ya me imagino. Entonces, quédense para que vean la información que vamos a recabar. Ok, ya le hemos conectado el manómetro. Tiene 34 PSI por baja y 230 PSI por alta, aproximadamente a 45 Celsius de evaporación, de condensación. Tiene un consumo de corriente de 15.5 amperios el compresor. Hemos colocado las sondas, una a la salida del condensador, una en la succión, otra en la descarga, y abajo en el cuarto frío hemos colocado una sonda a la salida de la BET, hemos colocado una sonda a la salida del difusor y hemos colocado una sonda en el ambiente. Vamos a ver cuáles son los registros de estos parámetros con este arroz con mango que hay aquí. Compresor en 410 trabajando con R22 con una válvula de expansión termostática en 404.
Yo no sé si ustedes lo habrán visto o no, es la primera vez que me estoy encontrando con este escenario, así que vamos a ver qué registramos. ¿Cómo están, amigos? Saludos. Por aquí su amigo Rafael Valladares de Refrimundo. Bueno, estamos aquí enfrente del monitor. Ya han pasado algunos días desde la instalación del dispositivo de ZZ para medir cómo es el comportamiento del cuarto frío que les hablé en el video anterior, que era un arroz con mango. Tiene un compresor en 410 con R22 y una válvula de expansión en 404. Imagínense ustedes, primera vez que yo me encuentro con ese escenario. Entonces, conectamos el dispositivo desde el viernes, hoy es lunes, ya hay una información, una data recogida, bien interesante, y vamos a compartirla con ustedes. Aquí estamos frente al monitor. En este momento no hay conexión eléctrica. Me comuniqué con el cliente para saber qué había ocurrido y bueno, él nos dijo que han habido muchas fluctuaciones durante el día y prefirió apagar fluctuaciones de corriente y prefirió apagar el equipo. Y efectivamente vamos a ver esas fluctuaciones aquí. Aquí vemos nosotros los parámetros que estamos midiendo: la temperatura de descarga, la temperatura de succión, la temperatura de salida del condensador, la temperatura de salida de la BETS, la temperatura de salida del difusor y la temperatura dentro del cuarto frío. Aquí yo me equivoqué cuando escribí esta leyenda. Vamos a cambiarla una vez. Vamos a colocarle temperatura. Ya vamos a colocarle temperatura en cámara. De la cámara. Ok, temperatura de la cámara. Vamos a cambiarlo. Listo, ya está, ya lo cambiamos. La que está dentro del cuarto frío. Ok, entonces vamos a ver este parámetro que es la temperatura de descarga. Vamos a ver el histórico desde el día viernes que instalamos el dispositivo hasta el día de hoy. Veamos, fíjense. Aquí se ve con claridad cómo han sido los ciclos de arranque, de refrigeración y de defrost del compresor, solamente registrando la temperatura de descarga. Algo importante que no mencioné en el video anterior es que, bueno, dentro de la locura, vamos a llamarlo, que vimos allá, el sistema no tiene un reloj, un controlador digital de temperatura, sino tiene un reloj Paragon. Y ese reloj está configurado para ciclos de 6 horas de refrigeración por 20 minutos de defrost. Y aquí vamos a verlo, fíjense. Vamos a ver por lo menos estos dos ciclos. Vamos a ver estos dos ciclos, fíjense. Aquí vemos que este ciclo inició a las 7:15, correcto. Si son 6 horas serían 7:15, 8:15, 9:15, 10, 11, 12, 1:15. Debería finalizar las 6 horas. Y aquí estamos cerca, muy cerca, unos 20 minutos de diferencia. Aquí vemos con claridad el ciclo de 6 horas y ahora vamos a ver el ciclo de defrost. En este punto apagó a las 12:53 y inició nuevamente a la 1:15. 12:53, 7 minutos para la 1 y 13 minutos para la 1:15. Ahí están los 20 minutos. Aquí vemos claramente este ciclo de defrost. Pero fíjense algo. Vean ustedes estas temperaturas de descarga tan elevadas. Fíjense, aquí vamos a ver este ciclo de cerca. Miren,
una temperatura de descarga en la tarde de 133 grados Celsius. Aquí subió a 135 grados Celsius. Es decir, durante 6 horas mantuvo una temperatura de descarga constante por encima de los 130 grados Celsius. Yo sé que estamos hablando de un equipo en R22 que el R22 tiene una temperatura de descarga elevada, pero me parece que hay algo más detrás de esto, porque 135 grados Celsius de temperatura de descarga no está bien. Hay algo más. Ahorita vamos a ver cómo está ese superheat. A ver si es que hay un superheat muy elevado. Recuerden que mientras tengamos un superheat elevado, eso es un causal de una temperatura de descarga elevada. Mientras tengamos una relación de compresión elevada, vamos a tener nosotros también una temperatura de descarga elevada. Así que son varios factores. Quería mostrarles esto como temperatura de descarga. Y aquí vemos claramente en el día de hoy, fíjense, vamos a ver si en el día de hoy cómo estos patrones están variando porque efectivamente hubo fluctuaciones en el suministro eléctrico hasta que el cliente apagó el cuarto frío a las 7:41 aproximadamente, que fue cuando dejamos de tener nosotros registro. Esto con la temperatura de descarga. Vamos a ver los siguientes parámetros que estamos midiendo. Ahora vamos con la temperatura de succión. Vamos a ver cómo ha sido esa temperatura de succión desde el día viernes hasta el día de hoy. Ok, aquí se ve con claridad. Igualmente los ciclos cada 6 horas. Vamos a ver aquí este ciclo que se ve bien definido. Fíjense, la temperatura de succión cuando arrancó el compresor, estamos hablando del periodo de la madrugada, 1:15 de la madrugada, arrancó en 31 y luego fue estabilizándose gradualmente hasta que tuvo una temperatura en la succión promedio entre los 5 y los 4, 5, vamos a ver, 4.76, la temperatura de succión más baja. Bueno, aquí tenemos 4, por aquí 5 Celsius en promedio. Ok, sabemos que nosotros medimos una presión de aproximadamente 34 Celsius, ¿verdad? Perdón, una presión de 34 psi en el video anterior. Entonces vamos a hacer un cálculo aquí rápido. A ver, yo sé que el superheat se calcula como la temperatura que medimos en el tubo menos la temperatura a la presión. ¿Correcto? Entonces, si nosotros medimos aquí, vamos a ponerle 5 Celsius, le restamos a 34 psi la temperatura que nos da, que sería menos 12.33. Menos por menos da más. 12 y 5 tenemos 17.33 Kelvin de superheat elevado. Ese superheat en ese equipo de congelación, vamos a llamarlo media extendida, porque en el video anterior vimos que teníamos una temperatura ambiente en el recinto de menos 5 grados Celsius. Ese superheat de 17.33 Kelvin está realmente elevado, y ese es un indicativo
de que podemos tener esa temperatura de descarga elevada. No hay un separador de aceite en ese equipo. Ese equipo está a una altura superior. Yo le calculo que ese equipo está como aproximadamente 3 metros de altura. El evaporador no tenía un tubo de succión a la salida. Son muchas cosas, son muchos agravantes. No hay sifones en el trayecto de la tubería. Muy probablemente ese difusor tenga aceite. Muy probablemente el compresor tenga un nivel bajo de aceite. No hay un separador de aceite. Tengamos algún problema de lubricación en los caracoles del compresor que adicionalmente me esté contribuyendo a esa temperatura de descarga tan elevada. Es decir, hay muchas cosas. Ok, bueno, tenemos entonces ese cálculo rápido del superheat con estos valores que nosotros encontramos acá. Eso en la madrugada. Vamos a ver en la tarde. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este ciclo. Vamos a ver desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, que es el periodo donde más hace calor. Fíjense que sí, efectivamente también la temperatura a la entrada del compresor ha estado relativamente cerca del 5, 4, entre 4 y 5. Así que no creo que haya variado mucho ese superheat. Ok, vamos a cerrar. Ahora vámonos con la temperatura a la salida del condensador. Ok, vamos a ver la temperatura aquí a la salida del condensador. Vamos a ver el histórico de el 28 al 31. Ok, aquí vemos esa temperatura a la salida del condensador. Aquí vemos claramente la anomalía que ha ocurrido con la fluctuación del suministro eléctrico. Pero vamos a ver aquí este ciclo. Vamos a darle un zoom. Ok, fíjense, estamos viendo durante ese ciclo de 6 horas que la temperatura a la salida del condensador varió en 41, ha seguido 41, aquí bajo a 40, 42 cerca de las 5 de la tarde, 41, pero estuvo mayor, en un promedio mayor aproximadamente en 41 grados Celsius. Ok, fíjense. Para el subcooling, vamos a llamarlo, ese sería el subcooling útil, ¿sí? Porque estamos viendo el subcooling a la salida del condensador. Si estuviéramos viendo el subcooling abajo en la válvula, tendríamos el subcooling total. Pero vamos a ver cómo está ese subcooling útil para tener una idea. Ok, entonces, el subcooling sería entonces la temperatura de saturación medida la presión menos la temperatura que medimos en el tubo. En el video anterior decíamos que la presión estaba en 230, pero realmente estaba en 225. Entonces, vamos a meter aquí 225 Celsius y nos da, fíjense, una temperatura de condensación de 42.86. Entonces, tenemos aquí 42.86, ¿sí? Y habíamos dicho que en promedio se había movido entre 41, 42. Vamos a ver aquí en este punto. Recuerden algo, y es que la presión no es que se mantenga constante, puede haber, digamos, fluctúa sobre todo al momento del arranque y en las paradas. Pero
vamos a tomarla para efectos del cálculo a 225, ¿sí? Entonces aquí tenemos por lo menos en el punto más bajo 40 y en el punto más alto 42.5. Vamos a tomar ese promedio de 41 en este caso. Entonces, menos 41, fíjense, 42.8 menos 41, 1.8K. Un subcooling bajo. La ventaja que pudiéramos nosotros decir es que como tenemos una diferencia de altura, entonces el refrigerante cuando cae contribuye a mejorar el subenfriamiento porque va de punto superior a un punto inferior hasta la entrada de la vez. Entonces digamos que eso pudiera mejorar un poco el subenfriamiento, pero está bajo ese subenfriamiento de acuerdo a este cálculo rápido que estamos haciendo. Ok, fíjense cómo se ve la temperatura a la salida del condensador. Ahora vamos a ver la temperatura a la entrada de la PET. Bien importante esa temperatura. Ok, aquí ya vamos a ver cómo es la temperatura a la salida de la PET. A la salida, recuerden que la salida de la válvula de expansión tenemos la caída de presión y en ese punto tenemos líquido vapor, y a partir de ahí hasta que se evapore la última gota de refrigerante vamos a tener una temperatura constante. Estamos hablando de R22 y es importante ver porque recordemos que tenía una válvula o tiene una válvula de expansión para R404. Así que vamos a ver cómo se porta esta temperatura a la salida de la B, y también va a ser importante ver cómo se porta la temperatura a la salida del difusor, cómo se registra esa fluctuación, tomando en cuenta que tenemos R22 con una válvula en 404, imagínense ustedes. Ok, vamos a ver aquí. El histórico, temperatura a la salida de la válvula de expansión. Volvemos de nuevo del 28 al 31. Aquí tenemos. Se ve relativamente uniforme, ¿no? Fíjense. Aquí nuevamente el tema del día de hoy, que muchas fluctuaciones de voltaje, pero veamos aquí en estos trayectos o en estos ciclos. Aquí vemos entre ciclo y ciclo. Aquí vemos, aquí parece que también hubo una fluctuación de voltaje en el equipo que generó algún tipo pero vemos que el ciclo es muy marcado, ¿no? Es constante durante las 6 horas. Vamos a ver aquí. Ok, fíjense. Aquí comienza el ciclo, prende el compresor, la temperatura en ese momento a la salida de la BET era de 9.92 Celsius. Luego comienza a bajar, fíjense, de 9.92 a menos 10, lo hizo en un periodo de tiempo de la 1:15 de la mañana a la 1:25 de la mañana. Estamos hablando casi 10 minutos, poco más de 10 minutos. Y luego se mantuvo constante, relativamente constante, entre menos 11 y menos 12, hasta llegar a un punto de menos 13 Celsius, ya al final casi el ciclo, después de 6 horas de refrigeración. Entonces, fíjense, menos 11, menos 13.5 aproximadamente, podemos decir que tuvo un promedio de menos 12 y algo, menos 12.5, ¿verdad? Menos 12.5, vamos a anotar ese valor acá porque va a ser interesante, menos 12.5 grados Celsius como temperatura a la salida
de la válvula de expansión. Recordemos que nosotros medimos la presión. Vamos a ser un poco más exactos. Vamos a ver un periodo no nocturno, sino en la tarde. Vamos a ver en este punto, porque nosotros tomamos el valor de presión fue en la tarde, no en la madrugada. Veamos, sí, tiene el mismo comportamiento. Fíjense, desde las 2 de la tarde a 6 de la tarde, correcto, 18 a las 18. Fíjense que la temperatura estuvo entre menos 10, menos 11, menos 12, menos 11 y menos 12. Entre menos 10 y menos 12 podemos hablar de un promedio de menos 11.5. ¿Sí? Entonces, vamos a ahorrar, no sería menos 12, sino menos 11, porque estamos evaluando el periodo diurno. Sabemos que se estaba evaporando a 34, a una presión de 34 nos da menos 12.3, menos 12.33, y estamos registrando en el dispositivo entre menos 11 y menos 12. Así que hay una coherencia entre lo que debería tener la temperatura, lo que se registra en la temperatura, con lo que debería tener de acuerdo a la regla de los gases refrigerantes. No está ahí dentro del rango. Se ha mantenido relativamente coherente esa temperatura de evaporación de acuerdo a la presión que nosotros medimos, la presión de baja. Pero bueno, fíjense, ¿no? Una fluctuación, los ciclos bien marcados, todos los ciclos reflejan aproximadamente la misma temperatura de evaporación, a excepción acá que ha habido una fluctuación de voltaje. Ahora vamos con la temperatura a la salida del difusor. Ok, temperatura a la salida del difusor. Vamos a ver histórico del día viernes a la fecha de hoy. Fíjense que en todos hay una coherencia en cuanto a fluctuaciones por variaciones de voltaje. Fíjense, ¿no? Cómo se refleja el aumento cuando para el compresor, cuando se va la luz. Vamos a ver este ciclo, vamos a ver un ciclo diurno. Este me parece bien. Vamos a ver este ciclo. Fíjense algo, aquí vemos entre ciclo y ciclo de refrigeración, ¿sí? Este empezó a la 1:15 y terminó a las 7:15, marcados claramente las 6 horas. Estamos hablando de un periodo de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Vean que la temperatura que se registró a la salida del difusor también es una temperatura constante, pero fíjense, entre menos 11 y menos 12. Prácticamente esa temperatura a la salida del difusor es igual a la temperatura que tenemos a la salida de la bed, es decir, el superheat útil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo estuvo ese superheat útil? ¿Hubo o no hubo superheat útil de acuerdo a estos datos que estamos registrando? Aquí podemos sacar una conclusión importante. Esa bed no está regulando el superheat. No hay un superheat a la salida. No hay un superheat útil a la salida. Es decir, obviamente, al utilizar una BET para 404,
tenemos un refrigerante en R22, estamos viendo que no está haciendo la escualización, no está haciendo internamente su trabajo de la BET, que es el de garantizar un superhit. Claro, a la entrada del compresor tenemos un superhit grande, porque a pesar de que no hay un superhit útil, hay un trayecto ascendente en la tubería de aproximadamente 3 metros, 4 metros, yo le pongo más de 4 metros. Entonces ese trayecto ascendente hace que el refrigerante líquido que sale de ese evaporador termine de evaporarse, y arriba, por caídas de presión, por tramo ascendente, sencillamente no hay posibilidad de que llegue líquido. Entonces, pero si esa unidad condensadora estuviera al mismo nivel del evaporador, les garantizo que, de paso no tiene acumulador de succión, les garantizo que estuviera retornando líquido, y ese compresor que me dice el cliente que tiene 4 años de uso, que tiene 4 años trabajando, no hubiera durado esa cantidad de tiempo. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí vemos claramente, no tenemos superhit. No tenemos superhit útil a la salida del difusor. Vean esto que les quiero mostrar aquí. En R22, a la presión que tiene ahorita, que tiene el sistema en 34 psi, mide su temperatura de evaporación, menos 12. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el R22 por el 134, por el 404, que es la válvula que está instalada? Fíjense, vamos a meter 404, correcto, y cambiamos a 34 psi. Fíjense ahora, teníamos menos 12 con R22 a 34 psi, ahora tenemos menos 17. Eso es lo que está pasando, que la válvula de expansión viene regulada, el tornillo, para que reaccione y regule el sobrecalentamiento de acuerdo a la temperatura que sensa el bulbo, pero él va a reaccionar, en este caso a 34, él sabe que a menos 17, sencillamente, él va a empezar a regular la válvula, a cerrarla para mantener ese sobrecalentamiento útil. Pero no tenemos menos 17. El bulbo está sensando menos 12. Entonces, sencillamente, él no, para el recalentamiento que ya viene grabada con el tornillo a esta presión, por eso no tenemos nosotros actuación de la válvula en la BET, y por eso no tenemos ese recalentamiento útil a la salida del difusor, porque al ser una válvula para refrigerantes diferentes, ella obviamente reacciona a temperaturas de evaporación diferentes. Tenemos una válvula de expansión que no es coherente con el tipo de gas refrigerante. Ok, vamos al siguiente. Ahora vamos a ver el último dato, que sería la temperatura de la cámara. Ok, vamos a ver aquí la temperatura dentro de la cámara, el histórico del día viernes hasta el 31. Ok, fíjense. Nuevamente vemos marcado entre ciclo y ciclo de 6 horas cómo ha sido la temperatura del ambiente dentro de la cámara. Vemos aquí nuevamente las fluctuaciones que producto de esa variación de voltaje. Aquí también vemos una fluctuación producto de la variación de voltaje. Vamos a ver este ciclo. Vemos que es un ciclo, ¿no?, constante, la temperatura, una línea uniforme. Vamos a ver este ciclo diurno. Vamos a ver de aquí a aquí. Fíjense algo. La temperatura en la cámara después que terminó el defrost estaba en 7-8 grados aproximadamente. Y luego aquí tenemos 7:15 de la mañana,
cayó a 0 grados a las 7:25, 10 minutos para bajar a 0 grados, y luego continuó su caída, la temperatura de la cámara, hasta llegar a un punto más bajo de -4. Fíjense algo, tenemos una temperatura de evaporación de -11, -12. Tenemos una temperatura en la cámara de -4. Es decir, tenemos un delta T, ese delta T de 6 grados. Es coherente con, por lo menos, con lo que se espera para la humedad relativa del producto que se va a almacenar, que es masa. Ahorita lo vamos a buscar cuál es ese delta T para la masa. Creo que está entre 80, una humedad relativa entre 80 y 85%, si no me equivoco. Y para una humedad relativa entre 80 y 85%, se requiere un delta T de 6. Ya le voy a mostrar esa información para ver si no estoy equivocado. Pero sí, fíjense, aquí vemos efectivamente que la temperatura en lo más bajo que alcanzó al final de las 6 horas, ese por el compresor trabajando 6 horas ininterrumpidas, llegó a un valor de 4.88. Vamos a buscar ese valor de humedad relativa. Bueno, aquí tengo mi guía de el manual de ingeniería de PON. Fíjense, aquí dice que para una humedad entre el 80 y 85% se requiere un delta T de entre 5.5 y 6.6 para almacenamiento en general y refrigeradoras de tienda de conveniencia, comida, vegetales, pescado, fruta, productos similares. Estamos hablando que sería un difusor clase 2. Aquí nosotros estamos almacenando, o el cliente está almacenando pasapalos, pastelitos, masas para pasapalos, empacados. Así que un difusor clase 2 con una humedad entre el 80 y el 85%, realmente se puede decir que no hay ningún problema con que vamos a tener problemas con la humedad relativa. No, me parece que en cuanto a ese punto, por lo menos ese delta T que nosotros vemos acá, ¿sí? Que tenemos una temperatura de ambiente de -4, sabemos que la evaporación está entre -11 y -12, es decir, tenemos un delta T de entre 5 y 6, tenemos una humedad relativa entre el 80 y el 85%, me parece a mi juicio que no hay inconveniente en ese aspecto.